Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema componentes de la personalidad. Para empezar, vamos a retomar un poquito de lo que hablábamos ayer, de la personalidad, que es un conjunto de características o rasgos psicológicos internos de una persona que describen la forma de ser y que determinan cómo voy a reaccionar ante diferentes situaciones. La personalidad se forma y se desarrolla los primeros años de vida, es decir, es muy importante que el pequeño, cuando es niño, tenga un ambiente seguro y de estabilidad emocional, ya que esto le permitirá tener una personalidad correcta, bien desarrollada. Ahora, la personalidad tiene 4 componentes fundamentales, que es el físico, cognitivo, el afectivo y el social. Comencemos con el componente físico. En este la herencia juega un papel muy importante, ya que determina todas las características físicas y psíquicas con las que nace y que nadie más tendrá, es decir, lo que te hace un ser único e irrepetible. Cuando hablamos de características físicas nos referimos a la genética, el color de ojos, de cabello, de piel, etc. Y cuando nos referimos a las psíquicas hablamos de 2 elementos importantes, el temperamento y el carácter. El temperamento es el responsable de características de respuestas emocionales frente a estímulos. Es algo innato, es decir, nazco con ello, es invariable, no se cambia y depende de la herencia genética, de la biología y la fisiología de la persona. Es decir, de los rasgos de mamá y papá, cuando se unen 2 células, que son el esperma y el óvulo, yo me formé con esa información genética y tiene que ver si mi papá es enojón, si mi mamá es enojona o alguno es tranquilo. Bueno, con esta parte yo voy a nacer y la biología y la fisiología se refiere a lo que vieron en la materia de orientación educativa, que se refiere al sistema endocrino, a las glándulas que también tienen que ver con el regular nuestras emociones. Un ejemplo de ellas es la amígdala, ¿sales? Y bueno, el carácter. Es modificable ya que se desarrolla mediante la experiencia en el entorno ambiental y las vivencias que dejan huella en nuestra infancia. Es decir, si yo puedo tener un temperamento explosivo, pero si en mi ambiente mamá era tranquila y cuando me enojaba me decía, ven, vamos a contar, cálmate, me abrazaba y todo, bueno, me ayuda a que mi carácter sea apacible, me ayuda a que ese carácter me ayude a controlar mi temperamento, que ese carácter que mi ambiente familiar está desarrollando, está logrando hacer de mí una persona mucho más tranquila. A diferencia, si de mi carácter es explosivo y en mi casa veo gritos, veo agresiones, obviamente el temperamento va a ser sumamente desarrollado con un carácter fuerte y bueno, voy a terminar siendo una persona agresiva, violenta y con muchas otras características, ¿sales? Bueno, estas dos juntas dan como resultado el desarrollo de la personalidad. Ahora, hablando del componente cognitivo, se dice que cada quien es inteligente a su manera, puesto que cada individuo posee una capacidad de aprender de forma diferente dependiendo las áreas de inteligencia. Para esto intervienen procesos mentales, es decir, razonamiento, análisis, reflexión, comprensión, imaginación, etc. Howard Gardner es autor de la teoría de inteligencias múltiples. En ella habla sobre 8 tipos de inteligencia. La lingüística, que se refiere a habilidades verbales, es decir, contar cuentos, crucigramas, etc. Lógico-matemática, que tiene que ver con patrones de medida, categoría, relaciones, aritmética, juegos de estrategia y experimento. Corporal kinestésica, tiene la facilidad de conocer a través del cuerpo, es decir, de nuestras sensaciones, como son bailarines, artistas, etc. 4. La inteligencia visual espacial, para armar rompecabezas, para juegos de construcción. ¿Cuántos de ustedes les gustan los legos? ¿Les gusta formar o construir maquetas? Bueno, tiene que ver con este tipo de inteligencia. La musical, que identifica tonos y ritmos, que le gusta la música, bailarines, coreógrafos, los que también tienen que hacer letras, compositores, todo esto tiene que ver. La inteligencia interpersonal. La interpersonal se refiere a todas aquellas personas que tienen la facilidad de comunicarse con otros adecuadamente. Por lo general son líderes de grupo, son empáticos ya que pueden comprender a otras personas y pueden entablar relaciones interpersonales ya que son buenos líderes. La intrapersonal se refiere a la comunicación que tengo conmigo misma, es decir, que puedo conocer perfectamente cómo me siento, ese diálogo interno, ¿sí? Son personas muy inteligentes dirigidas hacia sí mismas. Naturalistas. Tienen la capacidad de observar fenómenos naturales que se
para encontrar un uso práctico de esta actividad. Naturalistas tiene que ver, por ejemplo, con quienes les gusta estar en espacios abiertos, que disfrutan de todo este tipo de situaciones, ¿sales? Entonces, Howard Gardner decía que nosotros aprendemos más fácil a través de nuestra inteligencia base, es decir, cuál es aquella que a ti en la que tú tienes mayor habilidad, mayor desarrollada, bueno, esa te puede servir para desarrollar todas las demás. El componente afectivo. Construye el concepto de sí mismo mediante la autopercepción real, la percepción ideal impuesta por un medio del cual forma la identidad la persona y se muestra seguro de sí mismo. En este influye mucho el concepto de sí mismo. El concepto de sí mismo es una idea fundamental de la identidad personal. Se expresa a través del autoconcepto, que es la percepción que tenemos de nosotros mismos. El autoconcepto tiene y considera características o atributos que utilizamos para describirnos. Es decir, si yo me describo, cuando te dicen en algún trabajo, dime cómo te describirías, si pones soy inteligente, soy guapo, soy feo, etc. ¿Cómo me describo a mí mismo? Todo eso que influye en el cómo yo me percibo va a ser o tiene una relación directa con la autoestima, que hace referencia al enjuiciamiento del conocimiento que tenemos de sí mismos y se relaciona con la valoración afectiva que tiene de uno mismo. Es decir, si yo me concibo como alguien capaz, como alguien inteligente, como alguien fuerte, bueno, mi autoestima es alta, ¿sí? Entonces yo me quiero y valoro a mí mismo. Pero si yo crecí en un ambiente que no me permitió descubrir lo inmensamente valioso que soy y me considero incapaz, es decir, que no puedo, que no sé, que soy tonto, que soy feo, etcétera, bueno, esta valoración es negativa, ¿sí? Y no he desarrollado ese suficiente amor hacia mi persona. Ahora, tenemos que buscar herramientas que nos permitan desarrollar esta autoestima para fortalecerla, independientemente de que nuestro ambiente familiar no haya sido el óptimo o no nos haya permitido tener el desarrollo correcto de una autoestima. Tenemos que buscar cómo hacerlo, ya sea a través de terapia o de algunas herramientas que podemos encontrar para fortalecerla, ya que la autoestima se relaciona con el éxito escolar y con el lugar de control. ¿A qué me refiero? El éxito escolar es, ustedes serán más exitosos si se creen capaces, si se creen suficientes, si saben que pueden, ¿sí? Y esto me ayuda a controlar lo que hago, lo que quiero y cómo lo quiero hacer, porque soy capaz de dirigir mi vida a través del valor que me doy a mí mismo. Sí, y esto se va a ver proyectado en mis relaciones, en mi desempeño académico, en mi familia, en todo lo que yo tengo y en todos los lugares que yo convivo. Ahora, el último es el componente social de la personalidad. El entorno social modela tu personalidad a lo largo de la vida. La sociedad te dicta qué está permitido y lo que no está permitido, y hace que se apliquen las reglas y normas morales para seguir una convivencia sana, pacífica entre individuos. Es decir, toda sociedad tiene normas y la sociedad del primer grupo social que se forma es la familia, ¿sí? Es el primer ente o el primer grupo social al que pertenecemos y por lo tanto desde que somos miembros de una familia sabemos que hay normas y reglas para comportarnos. Aquí es bien importante que nosotros identifiquemos qué habilidades sociales nos hacen falta y las que necesitamos perfeccionar, que analicemos sentimiento en torno a ellas, así como las consecuencias que has tenido debido a carencias, ¿sí? Y que tengamos bien claro que esto influye en nuestra vida futura y que las habilidades sociales son una fuente fundamental de cualquier situación y ámbito de relación social. Si ustedes recuerdan, en la escuela a veces veíamos lo que es educación socioemocional, incluso en sus calendarios de emociones que trabajábamos, veíamos eso, cómo me siento, cuáles son mis habilidades sociales, cómo estoy enfrentando este problema, me enojé con mi mamá, ok, cómo estoy manejando la ira, cómo manejo la agresión a otros, cómo manejo el amor propio, etcétera, ¿no? Cómo me relaciono con cualquier persona de mi entorno y conmigo mismo. Esas son las habilidades sociales. Les dejo de todas formas un archivo adjunto para que puedan checarlo y si quieren ver cómo trabajar y mejorar cada una de estas habilidades. Bueno, chicos, a grandes rasgos eso es lo que son los componentes de la personalidad. Cualquier duda, por favor, me la dejan aquí en Classroom para que podamos resolverla. Que tengan un excelente día.